decimos además con toda certeza, México no es piñata de nadie. México se le respeta y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la presidencia de los Estados Unidos. Sin titubear, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le responde al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la cancelación de vuelos de México a Estados Unidos. El Departamento de Transporte estadounidense ha anunciado el fin de 13 rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, alegando el incumplimiento de un acuerdo aéreo de 2015. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido este miércoles, apenas unas horas después del anuncio de Washington del martes por la noche, con un evidente rechazo. México no es piñata de nadie. A México se le respeta. Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta ha señalado que la Cancillería está buscando una reunión con los departamentos de Estado y Transporte del país vecino para abordar la situación. Datos del gobierno mexicano, tanto las empresas mexicanas como estadounidenses que fueron reubicadas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, están muy felices porque cuentan con más espacio y seguridad para sus operaciones. Además, ha defendido este miércoles la decisión de 2022 de su antecesor de cambiar las rutas de carga del AICM al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una acción soberana y de protección civil por la saturación del primero. La cancelación afecta a 13 rutas de aerolíneas mexicanas en operación o en vías de despegar y elimina además todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México, AIFA. La nueva orden, asimismo, deja en el aire los planes de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús para inaugurar rutas entre octubre y diciembre próximos, una de las temporadas altas para el sector. La afrenta no es menor. El mercado estadounidense absorbe alrededor del 70% de los turistas internacionales que viajan hacia o desde México. El gobierno mexicano ha rechazado que haya afectaciones a las aerolíneas estadounidenses y ha informado que la Comisión Nacional Antimonopolio hará un análisis sobre la competencia en el sector aéreo para defender la postura del gobierno de México. La presidenta se ha mostrado optimista en llegar a un arreglo dado el buen entendimiento que se ha logrado con el presidente Donald Trump y ha recordado que la última llamada que tuvo con él este sábado fue muy buena. Nunca se han cerrado las conversaciones, ha afirmado, a la vez que ha pedido respeto y que se analice conjuntamente si es que tiene algún fundamento que se está violentando la competencia, como asegura Estados Unidos. El martes, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en un comunicado que la decisión se tomaba por el continuo abuso de México al acuerdo vigente de aviación entre los dos países, que había sido pisoteado por su vecino del sur. Ante este tenor, la presidenta Claudia Sheinbaum se va a reunir con los dueños de las aerolíneas para escucharlos y tomar acciones y solucionar pronto esta problemática que afecta a ambos países. A ver, vamos aquí con Pedrero y luego para acá. Ayer estabas desde ayer, ¿verdad? Buen día, Presidenta. ¿No? Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Primero, me gustaría preguntarle, porque ahora que mencionó la exposición de los agricultores, pues me llamó mucho la atención que hizo énfasis en 2 ocasiones que no se le da este apoyo a una organización, sino directo a los productores. Lo que me motiva a preguntarle, ya que hizo énfasis en 2 ocasiones, si ha habido alguna agrupación, sindicato, terceros, asociaciones civiles que hayan pretendido ser ese tercero, ser ese intermediario para ser el conducto de los apoyos. Sí. ¿Quiénes? Ay, no vale la pena, pero hay todas las que había desde antes. Todas. Lo que quieren es regresar a controlar los recursos y aprovechan a veces parte de una demanda legítima de productores agrícolas, de agricultores, de productores de maíz, en este caso agricultores
de maíz, pues para querer encabezar las movilizaciones. En realidad ahora la negociación fue con muchos liderazgos locales que representan pues a grupos de agricultores, no con las organizaciones que antes estaban, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje específico para aquellos que pretenden ser intermediarios o que Se insistan? acabó la corrupción. El apoyo del gobierno va directo al pueblo, sin intermediarios. Ese es el mensaje. Muy bien. Preguntarle acerca de dos acontecimientos el día de ayer. Me voy a ir en orden cronológico. Primero, el día de ayer, el embajador de los Estados Unidos, Ron Johnson, tenemos entendido, tuvo una visita a la Cancillería con el doctor Juan Ramón de la Fuente y con el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales. Si usted tiene información acerca de la reunión que solicitó el embajador o que informó el gobierno mexicano o de manera viceversa. Recuerden que ayer hubo una intervención de Estados Unidos para una lancha que llevaba presuntamente droga en las aguas internacionales. Ya, a ver cuántas millas náuticas o kilómetros había de la embarcación, pero en las aguas internacionales. Pero ya en lo que tiene que ver con la ubicación de nuestro país. Es decir, había habido más al sur y ahora pues fue en la ubicación en latitud y longitud de nuestro país. Aguas internacionales. Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo y interviene Secretaría de Marina o las instituciones del gobierno de Estados Unidos y se detiene a los presuntos delincuentes. Entonces, lo que se pidió en esta reunión, se solicitó esta reunión desde Relaciones Exteriores, hablé con el canciller y le pedí que convocara al embajador para decirle que lo que queremos es que ese protocolo pues se mejore, en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pero que se siga operando. Primero, por razones en donde no queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica, precisamente porque se está actuando. Y segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, o presunto delincuente, en una de estas embarcaciones. Entonces, estuvo de acuerdo en principio el embajador, tiene obviamente que llevarlo a las distintas instancias del gobierno de los Estados Unidos, pero en principio estuvo de acuerdo en que se promueva, que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente. Esa es la reunión con Estados Unidos. Lo segundo, me adelanto, el día de ayer el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos hizo una publicación en el sentido de que no habrá nuevos vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia los Estados Unidos. Y el argumento que plantea son dos, que ya venían de antes y que se han contestado con toda prontitud. Uno es un decreto que hizo el presidente López Obrador para que la carga dedicada se moviera del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos dicen que ese decreto no está acorde con un acuerdo firmado en el 2015 y también la distribución de los slots, se llama, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Estos y otras solicitudes que hizo hace meses el Departamento de Transporte se contestaron con toda prontitud. En primer lugar, la decisión de llevar la carga al AIFA pues fue una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba muy saturado. De hecho, esa era la razón por la cual iban a construir el de Texcoco. Entonces, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ponía en riesgo pues, a los pasajeros, a los usuarios que utilizan el AICM. Entonces, se construye el AIFA, comienzan a trasladarse algunas líneas al AIFA, pero no tomaban la decisión de trasladarse de manera adecuada para disminuir los riesgos
en el Benito Juárez. Entonces se toma la decisión de que se vaya la carga por razones de seguridad, de protección civil. Ahora, todas las empresas que se fueron al AIFA están felices de carga dedicada. Tienen más espacio, hay más seguridad a la salida de los contenedores. Es decir, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había un pequeño reclamo que tenía que ver con aduanas de una empresa y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo su acceso a las aduanas. Es decir, la manera en que se está operando en este momento, todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA. Entonces, no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser pues que haya un interés de otro tipo, ¿verdad? Pues puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. Por eso digo, no vaya a ser que haya una situación de este tipo. Le pedí también ayer a Andrea Marván, que es de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, lo que en su momento fue la CONDUCEF, que sí podía hacer un análisis de esto para que soportara pues los argumentos de que supuestamente se está violentando la competencia de las empresas estadounidenses en nuestro país. Entonces, que la hoy llamada CNA pues haga un análisis de si realmente se está afectando la competencia de las aerolíneas, que de nuestra perspectiva pues no hay ninguna afectación a las aerolíneas. Y lo decimos además con toda certeza, México no es piñata de nadie. México se le respeta. Y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Trump y nosotros pues hemos logrado un buen entendimiento. La última llamada que tuvimos el sábado fue muy buena. Ayer él afirmó lo que yo ya había comentado, de que en efecto no se van a poner los aranceles que se habían dicho para el 1 de noviembre y que seguimos trabajando de manera coordinada. Entonces, sí hemos logrado trabajar de manera coordinada en todos los temas, incluso agricultura, que ha sido tan difícil por el cierre de la frontera. Nunca se han cerrado las conversaciones, al contrario. Inclusive hoy hay muchos productores de carne en Estados Unidos que quieren que se abra la frontera porque ha aumentado el precio de la carne en los Estados Unidos. Y la Secretaría de Agricultura ha estado en contacto permanente con el secretario Verdeguer. Entonces, lo que queremos es respeto y que en todo caso se analice conjuntamente si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento, que es que se está violentando la competencia, que desde nuestra perspectiva no es ninguna. El AIFA está funcionando bien y no hay razón para que se limiten los vuelos hacia los Estados Unidos. Este viernes me reúno con las 3 aerolíneas mexicanas, con Aeroméxico, Viva y Volaris, para conocer también su punto de vista, y esperamos pues que la próxima semana, hoy la mayor parte de el secretario de Estado o del Departamento de Estado, de Comercio, están junto con el presidente Trump en Asia. Entendemos que regresan la próxima semana y estamos buscando una reunión para poder, como siempre lo hemos hecho a través del diálogo y el entendimiento, pues evitar que prosigan estas sanciones que desde nuestro punto de vista no tienen fundamento.
Gracias, Presidenta. Ya que aprovecho para adelantarse al tema de los aeropuertos, nada más para confirmar el estatus, ya que dice no se autorizaron nuevos vuelos, pero los actuales tampoco. Los 13 vuelos ya no se encuentran disponibles del AIFA a los Estados Unidos. Hasta ahora son los nuevos. Y nuevos. Sí, los nuevos vuelos. Por ejemplo, hoy entraba en operación 1, hay varios vuelos que venían ya los acuerdos del AIFA a ciudades de los Estados Unidos. Lo que están planteando es que los nuevos vuelos no, y quieren poner otras sanciones más adelante. Los actuales y esperamos, siguen. Sí, y esperamos, a ver, chéquenme con Sí, porque Esteban, se había manejado que los actuales iban a dejar de operar. No, hasta ahora vamos a checarlo. Son los nuevos vuelos y más adelante quieren también cerrar otros vuelos. Entonces, como siempre, creemos que vamos a llegar a un buen entendimiento y tiene que haber respeto pues a las decisiones de México que tienen que ver con la seguridad de los pasajeros, de los pilotos y de todos los que utilizan las aerolíneas de Estados Unidos y de México. Muy bien. Aprovecho también para preguntarle, retrocediendo con un poco de la reunión, para evitar especulaciones en medios de comunicación, ya ve qué bonitos son. Sobre esta reunión que se tiene con el embajador, entonces, ¿lo considera inconexo que aquello que sucedió en esa reunión derivara como consecuencia de lo que sucedió luego en la noche con las sanciones? Son dos hechos aislados. Sí, son dos hechos aislados. Muy bien. Sobre el tema del rescate, de momento Estados Unidos pues ha asesinado a 57 latinoamericanos que se encuentran en estas lanchas. En caso de presentarse una situación, de nuevo, como la que aconteció hace unos días, donde el gobierno mexicano interviene para salvar la vida de un ser humano, si se vuelve a dar esas condiciones, ¿México volverá a intervenir? Es un asunto humanitario y además parte del derecho internacional en la mar. Hola, Presidenta, gracias. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Regresando al ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Océano Pacífico, preguntarle si finalmente la Secretaría de Marina logró rescatar a este sobreviviente. En la mañana no me informaron. No logró rescatar. ¿El gobierno de México tiene conocimiento de qué nacionalidades eran los abatidos y este sobreviviente? Estamos preguntando al gobierno de Estados Unidos. Recuerden que son aguas internacionales. Y en caso de que se rescate, ¿qué procedería? ¿Se entregaría al gobierno de Estados Unidos este sobreviviente, Presidenta? Pues habría que ver en el marco de nuestra legislación y de las leyes internacionales. Ok, en otra pregunta, Presidenta, hace unos días se dio a conocer que los presidentes de Estados Unidos y China habían llegado a un acuerdo previo en materia arancelaria. Ellos tienen una reunión el día de mañana en la cumbre de la PEC allá en Corea del Sur. ¿Qué repercusión, qué impacto tendría este posible acuerdo comercial para México, Presidente? Pues es muy bueno para el mundo y para México que se llegue a un acuerdo. Siempre la incertidumbre pues evita que haya inversiones, porque hablan de muchas incertidumbres, pero la principal pues es este nuevo esquema de entendimiento internacional que llegó con el presidente de los Estados Unidos. Entonces lo que queremos, o bueno, no este nuevo esquema de aranceles que puso Estados Unidos, vamos a ponerlo así, más que de entendimiento internacional, que está logrando pues algunos acuerdos con distintos países. Y sí creo que sería muy bueno un acuerdo entre China y Estados Unidos, ayuda mucho. ¿Qué objetivos va a tener el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien va a participar en esta cumbre, Presidenta? Él tiene reuniones con distintos secretarios de Economía de distintos países, se está reuniendo allá para pues fortalecer las relaciones económicas con distintos países y en particular también tiene una reunión con el embajador Greer, que es el de, en inglés se llama USTR, que es con quien estamos trabajando principalmente ahora todos los acuerdos comerciales relacionados con los 54 barreras no arancelarias que ellos han estado planteando y también lo que nosotros hemos planteado, que es la disminución de los aranceles de autos, de lo que ellos llaman los aranceles ligados al fentanilo, que están fuera del tratado comercial, y acero y aluminio.
Gracias, presidenta. Buenos días. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Anoche, le decía, presidenta, que anoche el presidente Trump confirmó el aplazamiento para imponer nuevos aranceles de 30% a la importación de mercancías procedentes de México. Destacar esta relación comercial, o él destacaba esta relación comercial con México y especialmente con usted. Textualmente dijo: me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien. Esperemos nada más resolver ahora lo del aeropuerto. Se va a resolver, estoy segura que se va a resolver. Finalmente, Fitch Rating ratificó la calificación crediticia para México, modificó su perspectiva de negativa a estable, presidenta. Sí, va a ir cada vez mejor. Estamos bien, nos está yendo bien dentro de las circunstancias internacionales. Es decir, a todos los países pues le ha afectado los aranceles y particularmente a México por la integración económica que se ha desarrollado entre México y los Estados Unidos. Y pues esta incertidumbre que se puede generar a partir de que pues este año pues ha habido distintos anuncios. Pero yo soy muy optimista. Este aumento en el empleo es muy importante. Vamos a cerrar con números positivos y el año que entra nos va a ir mejor todavía. Hay un buen panorama para México mundial. Sí, muy bueno, muy bueno. Gracias, presidente. Miguel. Respecto si se confirma que fue detenido. Parece que sí, en Portugal creo, y es de una ficha que había ahí, de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México. Vamos. Con su permiso, presidenta, buenos días a todos y a todas y todos. Frente a la consolidación del IMSS Bienestar, la creación del programa Salud Casa por Casa y el rescate del IMSS y del ISSSTE, medios de comunicación y comentaristas han lanzado mentiras sobre el sistema de salud pública y su universalización. Por otro lado, esta semana fuimos testigos de una campaña de desinformación en la que medios y conductores reprodujeron una mentira plasmada en una columna que no presentó ninguna evidencia o fuente informativa. Ejercen el periodismo de ficción, que es una degeneración del periodismo. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La mentira de que las credenciales del sistema de salud son para controlar la información de los ciudadanos, el falso desabasto de insumos médicos por la cancelación de un contrato y un hackeo inexistente a la SEP son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Morena desapareció 52,000 millones de pesos con la aprobación de la Cuenta Pública Federal 2023. Aquí en México, los morenistas y sus aliados estaban más preocupados en limpiar la escena de un delito, de un crimen, el de la desaparición de 52,000 millones de pesos, 52,000 millones de pesos, de los que nada se sabe durante el 5º año de gobierno de López Obrador. ¡Mentira! La aprobación de la Cuenta Pública 2023 en la Cámara de Diputados no anula las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pues estas siguen un proceso técnico legal independiente. Los 52,000 millones reportados son una cifra preliminar que las entidades auditadas tienen un plazo legal para solventar. 2. Mentiras sobre el sistema de salud pública. A. La credencialización del sistema de salud es para tener control total de la información de los ciudadanos. Pues esta credencialización del sistema de salud podría ser un paso más de este entramado gubernamental para tener control total de la información de los ciudadanos. ¡Mentira! El objetivo de la credencialización es universalizar los servicios de salud pública para que cualquier ciudadano reciba atención en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. La credencial estará ligada a un expediente clínico digital compartido para agilizar la atención, evitar duplicidad de estudios y dar continuidad a los tratamientos. B. Los insumos para el programa Salud Casa por Casa están en riesgo por cancelación de contrato. La Secretaría del Bienestar canceló el contrato más grande que se tenía para el suministro de tiras reactivas de glucosa, colesterol, triglicéridos
todo lo necesario, también los oxímetros, todo lo necesario para el programa Casa por Casa. Esto pone en riesgo, desde luego, a los beneficiarios de los programas de salud que definitivamente pues no tendrán, o quienes acudan casa por casa, no tendrán los insumos. ¡Mentira! La Secretaría del Bienestar informó que el programa Salud Casa por Casa no se verá afectado por la cancelación del contrato con el proveedor Médica Teico SADCB, porque ya se cuenta con un nuevo proveedor adjudicado. Además, detalló que la operación del programa Salud Casa por Casa se encuentra garantizada y continúan de manera regular las visitas médicas domiciliarias. C. No se asignaron recursos para el IMSS Bienestar en 2025 y el dinero de los trabajadores será utilizado para evitar su colapso. ¡Mentira! El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 incluyó la asignación de 165.562.605.439 pesos para el IMSS Bienestar. El acuerdo 471/2024 del IMSS no autorizó utilizar el dinero de los trabajadores para evitar el colapso del IMSS Bienestar, sino el uso de los recursos de los excedentes del ejercicio fiscal 2024 y el reembolso de estos. D. La unidad de salud Aguacaliente del IMSS Bienestar en Guerrero está cerrada. Que me encontré. La unidad de salud del IMSS Bienestar Aguacaliente, aquí en Acapulco de Juárez. Yo le quiero preguntar a Zoe Robledo, ¿esto hace cuánto no lo abres? ¡Mentira! El IMSS Bienestar informó que la unidad de salud Aguacaliente en Acapulco de Juárez, Guerrero, opera con normalidad en un horario de lunes a viernes y adelantó que a partir de la semana del 20 al 26 de octubre se incorporó nuevo personal médico para que en los próximos días el servicio se extienda de lunes a domingo. 3. Omar García Harfuch fue víctima de un atentado en septiembre de 2025. Publicaba hoy Raimundo Rivapalacio que hubo un segundo atentado contra Omar. Desde junio del 2020, Omar García Harfuch no había estado en un riesgo tan alto como en víspera del grito del 15 de septiembre pasado, cuando un nuevo intento de atentado contra el secretario se frustró porque el ataque a una casa en Polanco coincide con la ausencia de Harfuch. ¡Mentira! El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, desmintió en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el 27 de octubre que haya sido víctima de un atentado. No he recibido atentados. Lo que hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente. 4. La SEP sufrió un hackeo y filtración de datos en Campeche y Puebla. ¡Mentira! La Secretaría de Educación Pública desmintió el 26 de octubre que se haya registrado alguna vulneración a sus sistemas informáticos o bases de datos de los estados de Campeche y Puebla. Informó que no se ha detectado vulneración alguna en los sistemas administrados por la SEP, ni en las plataformas utilizadas para el registro, control o gestión de información académica o de becas educativas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.